Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Queridos hermanos, voy a empezar a corregir todos los errores que haya en la liturgia. Primero, en la liturgia, acabé de leer hace poco que no podía decir hermanos y hermanas, y yo había caído en ese error, que porque te toca pagar eso en el purgatorio, porque no se debe utilizar hermanos y hermanas en la liturgia. Hermanos, para que sepan que nunca voy a volver a utilizar la palabra hermanos en la liturgia. Queridos hermanos, hoy el apóstol San Pablo nos ha predicado un evangelio junto con Bernabé. Predicaron el evangelio en Antioquía, predicaron el evangelio por todas partes. Y en Antioquía, los cristianos recibieron el nombre de cristianos, de católicos y de universales. De modo que nosotros estamos en la Iglesia Católica, que significa universal. Está extendida por toda la tierra. Y la Iglesia Católica no se reduce a una u otra persona, sino que en el libro del Apocalipsis se nos dice que delante del trono de Dios estaban hombres de toda raza, pueblo, nación y lengua. O sea, que habían muchas personas adorando a Dios. Y esos son los que han sido lavados con la sangre del Cordero. O sea, han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros aquí solamente tenemos dos opciones: o aceptar la sangre de nuestro Señor Jesucristo y ser lavados con ella, o escupir la cruz y pisotearla, como en los grados de la masonería, que hay que pisotear la cruz, o como en Japón, que se hacía renegrar a los cristianos pisoteando la cruz. Así la pregunta es: ¿cuáles de vosotros pisotearéis la cruz de nuestro Señor Jesucristo? Pisotear la cruz es rechazar la salvación. De modo que la gracia nos viene por don del Espíritu Santo. Ya aquí estamos enfrentando dos situaciones, porque no pueden haber medias tintas ni punto intermedio. O eres caliente o eres frío, porque a los tibios los vomito. Yo recuerdo las palabras de Olivita, que ella misma me lo dijo a mí, en estos oídos que se los han de comer los gusanos. Dijo ella: Padrecito, con el Señor es sí, sí, no, no. Lo demás no lo acepta el Señor. O sea que Dios no acepta a los tibios. O decidimos ser calientes o decidimos ser fríos. Pero hay una iglesia que ha decidido ser tibia, y fuera de eso, de ser tibia, se ha falsificado. Y esa iglesia está representada en Babilonia. Y Babilonia, oh Babilonia, ¿cómo has caído? ¿Cómo te has convertido en morada de chacales? En morada o en jauría de lobos, Babilonia. ¿Por qué? Porque te has enfriado. Y al haberte enfriado, yo te vomito. Eso está en una de las iglesias. Yo te vomito por haberte enfriado. De modo que todos tenemos que permanecer calientes, y calientes en el Señor, y calientes en el amor de Dios. Y en el mismo libro del Apocalipsis, representando a esa falsa iglesia,
que se sienta sobre un monstruo y que es una iglesia vestida de escarlata como se visten los cardenales, entonces esta iglesia ha comulgado con el comunismo y las ideologías del mundo. Es una iglesia que admite cosas que nosotros no podemos admitir y que la guerra principal es contra la familia. Entonces, la familia es un hombre-hombre, la familia es una mujer-mujer, no medios hombres ni medias mujeres, y de un hombre-hombre y de una mujer-mujer, por el sacramento del matrimonio, nace un niño o una niña, y ese niño y esa niña necesitan un hombre-hombre y una mujer-mujer para que pueda formarse la familia. La familia se forma en San José, la Virgen María y el niño Jesús. Por eso siempre debemos mantener el nacimiento en nuestro corazón, porque esa es la guerra que tenemos que combatirnos. Esa es la batalla, esa es la bandera que enarbolamos nosotros y ponemos de presente. Pueblo mío, salid de esa Babilonia que pone en duda a la familia. Salid de esa Babilonia que medio se atreve a contemplar las uniones homosexuales. Sí, no se pueden bendecir las uniones homosexuales. Salir de esa iglesia que vuelve a los hombres unos mariposos y unos frágiles que se quiebran con nada y medios hombres. Salir de esa iglesia que no hace lo suficiente para que las mujeres se vuelvan mujeres y recuperen su feminidad sin exagerar su vanidad. Esa iglesia donde algunos deciden matarse cuando el matarse significa, es decir, que la vida está en manos de Dios. El nacer, el Dios quien decide quién nace y quién no nace. El Dios quien decide quién muere, cuándo y en qué circunstancias muere. Nosotros no tenemos el poder de elegir sobre la vida o la muerte. Y está en el libro del Levítico. Ningún hombre tiene poder de elegir sobre la vida o la muerte. Eso solamente le corresponde a Dios. De modo que una iglesia que comulga con esas cosas, que destruye la familia, que promueve el calentamiento global, sabiendo que no es lo principal. Quienes contaminan los ríos, las aguas, el hombre contaminado por su espíritu. Un hombre convertido no tiene por qué contaminar las aguas ni los ríos, sino que es un hombre que santifica la creación y la eleva a Dios. De modo que el Papa Pablo VI decía, ¿por qué os andáis preocupando de cuidar la creación si no cuidáis el espíritu que contamina la creación? El espíritu corrompido, egoísta, ególatra, es el que contamina la creación. Primero cuidar el espíritu y luego un espíritu cuidado, cultivado, santificado puede cuidar la creación. Esa iglesia no es la nuestra, que destruye la familia. ¿Y qué pasa con la iglesia? Pues, pueblo mío, salir de Babilonia, a emigrar al desierto. ¿Y en el desierto qué hay? La purificación. Tenemos que purificar y templar el corazón en el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay nada. En el desierto hay calor, en el desierto hay animales ponzoñosos, en el desierto carecemos de todo. Y estamos nosotros acostumbrados a ser egoístas porque lo tenemos todo. Y cuando lo tenemos todo, pues nos volvemos egoístas. Sí, estamos acostumbrados a prender la luz y se prende fácilmente, a prender el aire se prende fácilmente, a prender el calentador se prende fácilmente, a prender la estufa se prende fácilmente, a tener gas, a tener gasolina para poderme mover, a tener diésel para poderme mover, a tener muchas cosas, a poderme acostar en una cama cómoda, si hay calor, pues poder refrigerarme, si hay frío, poder cobijarme.
Pero cuando nos falten todas esas cosas, cuando nos sintamos en dificultades, tenemos que pensar en una comunidad que nace del amor. Y una comunidad que nace del amor es porque tiene el corazón de Dios. ¿Y cuál es el corazón de Dios? Pues muy sencillo. Dios al principio solamente estaba solo en la nada, que Dios siempre ha existido. Ay, dicen los niños, ¿y quién creó a Dios? Pues no, allá no llega a nuestra cabeza, no es posible. Ni filósofos ni nadie pueden responder esa pregunta, ni siquiera los ángeles más altos en inteligencia pueden responder esa pregunta. No saben responderla. Ni los diablos ni los ángeles más altos saben responder. ¿Sí? ¿Quién creó a Dios? A Dios no lo ha creado nadie. Se sabe que desde el principio Él está. Y eso lo prueba el diablo, lo prueba Lucifer, lo prueba Ave María Purísima Lucifer, Ave María Purísima Satán y Ave María Purísima Belcebú, la Trinidad Satánica. Prueban que desde el principio Dios está. O sea, cuando ellos se dieron cuenta de que estaban creados y eran ángeles buenos, sintieron una voluntad por encima de ellos. Y, aquí hay alguien que es más poderoso, alguien que estaba primero que yo, alguien que lo siento y alguien que está actuando. Y se dieron cuenta que existía. Y entonces, como fueron creados, Dios les exigía adoración, porque es decir, Dios es el dueño de ellos. Pero con el tiempo ellos decidieron rebelarse y apartar su voluntad de Dios y entonces salirse del sol que es Dios e irse a las tinieblas exteriores, como los planetas que están cerca del sol tienen luz y calor. Los que están lejos del sol están oscuros y fríos. Entonces decidieron estos seres irse a las tinieblas exteriores y formar su propio reino de tinieblas. ¿Y cuál es el reino de tinieblas? Un reino de odio, de desamor y de caos. Sí, el infierno es caos, el infierno es destrucción, el infierno es mal, pero en el infierno se está presente porque los espíritus son inmortales y eternos. Y nosotros al nacer somos inmortales y eternos. Y un alma que es abortada, un niño que es abortado es inmortal y eterno. Nunca dejará de existir. Y nosotros nos parecemos a Dios porque después de que somos creados nunca dejamos de existir. Por eso la iglesia rechaza con la excomunión y condena con la excomunión a los que abortan los niños. Nadie tiene derecho a abortar un niño y a no darle la oportunidad a un alma de vivir. Así es que estos seres se han rebelado contra Dios y han creado el mundo del desamor y del odio. Pero Dios, que solamente sabe amarse a sí mismo, se amó a sí mismo porque primero se ha pensado a sí mismo. Al pensarse a sí mismo, se ha conocido a sí mismo. Al conocerse a sí mismo, se ha amado a sí mismo. Y en ese amor perfecto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, ella, que son tres personas distintas, convino y le pareció importante, le pareció conveniente que se creara una creación para amarla. Por eso se crearon los ángeles. Por eso fuimos creados nosotros, para que amemos a Dios. Y Dios, ese fue en lo que terminó la etapa para que los ángeles se rebelaran. Dios decidió convertirse, es decir, encarnarse como hombre. Y para eso tuvo que diseñar a su propia madre, a una mujer, la diseñó. ¿Y cómo hizo la mujer? La llamó llena de gracia, plena de gracia. O sea, que la Virgen María es una criatura. Y al ser una criatura, es una criatura limitada, finita, ¿sí? No es inmensa. Como Dios es inmenso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. La Virgen María es finita en cuanto es criatura.
y Dios la llenó con todas las gracias, como la llama la Escritura, plena de gracia, llena de gracia, hasta lo que le pudo poner a esa criatura. De manera que en las criaturas no hay criatura que ame más que la Virgen María. La Virgen María ama más que los serafines, ama más que los querubines, ama más que todos los ángeles, y ella está preparada para que de ella nazca un niño. Entonces, la Virgen María es mujer como todas las mujeres que tengo aquí el presente. Tiene huesos, tiene venas, tiene boca, tiene orejas, tiene pelo. Y en Guadalupe, Zacatecas, el padre Miguel Encarnación tenía al padre Peritos. La Virgen se le apareció y se arrancó un cabello de la cabeza y se lo entregó al padre Peritos y quedó firmado y sellado y notariado. Se lo entregó al padre Peritos como testimonio de que se le había aparecido, y entonces eso desde la época del virreinato de Nueva España, en México, que eso se llamaba Nueva España y es un virreinato, allá nunca hubo colonias, ¿sí? Colonias hubo por aquí arribita, allá nunca hubo colonia. Le entregó la Virgen María un cabello en la época virreinal. ¿Sí? Y el padre Peritos me sacó la custodia y me dijo, padre, ¿quiere besar el cabello de la Virgen María? Y le dije, claro que sí, padre. Y le di un beso al cabello de la Virgen María. ¿Sí? Ella tiene cabellos como todos esos, y aunque está glorificada en el cielo, el cabello de ella sigue siendo como el de una mujer, pero es un cabello que no se pudre. Sus pies siguen siendo como las piernas de cualquier mujer, pero la ventaja de ella es que no se pudre, no se daña, no se descompone, no se desequilibra. Y es la mujer más hermosa que existe. Esa mujer tan hermosa, pero tan hermosa, ¿sí? Nació su hijo Jesús. Y su hijo Jesús tiene, como lo estamos los hombres aquí, tiene huesos, tiene como es un hombre así en toda la palabra. Pero pues ya sabemos que Jesús pues tampoco se le pudre la mano, pero Jesús tiene manos como nosotros. Sí, tiene cabeza como nosotros. Y Jesús tiene un cuerpo resucitado y está en el cielo. Por eso el cielo empezó a existir después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque antes no existía el cielo. Entonces el cielo es un lugar y un estado del alma. Y ahí en ese lugar y en ese estado del alma, los dos primeros seres que tienen cuerpo es la Virgen María y Jesús, que se aman profundamente el uno al otro. De modo que no existe amor más perfecto que el que puede existir entre la Virgen María y entre Jesús. No existe. Y yo me quedaré de esa imagen de Puerto Rico, donde el niño Jesús estaba metido ahí en el cuello de la Virgen María. O sea, yo siempre me pregunto, ¿quieren saber de ternuras de la Virgen María? Ah, pregúntenle a Jesús. ¿Quieren saber de abrazos? Pregúntenle a Jesús. ¿Quieren saber de arrullos y apapacharlo y estrecharlo contra el corazón y amarlo y besarlo y cantarle canciones? Pregúntenle a Jesús. ¿Sí? Tenía los tronos. La omnipotencia del universo no le sirvió. Quería una mujer, una mujer quería. Y una mujer la más hermosa de todas, para que lo besara, para que lo apapachara, para que lo cuidara, para que le cambiara los pañales, para que le tejiera su túnica, para que le diera la comidita, para que todo lo que hace una madre con su niño, de manera que no hay amor más profundo y lazo más estrecho que el que existe entre la Virgen María y Jesús. De modo que ese amor es tan perfecto que puede superar a los serafines, que yo jamás podré superar a un serafín en amor, ni nadie en esta tierra podrá superar a un serafín en amor, pero ese amor sí lo supera todo. Ese es el amor que todos tenemos que imitar. Ese es el amor que tiene que nacer en esta comunidad, porque es el amor en el que se debe fundar la iglesia. Es el amor en el que se debe fundar
la relación entre un esposo y una esposa, entre un padre y un hijo, entre una madre y una hija, entre una madre y un hijo, entre cualquier persona del mundo. Se puede hacer crecer entre los seres humanos ese amor inmensamente que supera los lazos de la carne y de la sangre. ¿Sí? Por eso dice San Luis María Griñón de Montfort, ¿sí? Decía él, así como Jesús ha querido depender biológicamente de su madre, ha querido que todos los hijos de la iglesia dependan de la Virgen María. Ahora sí nosotros dependemos de la Virgen María. En Babilonia, en la falsa iglesia, se quedaron desmadrados. En la falsa iglesia se quedaron despadrados. Pero ahora nosotros tenemos nuestro Padre que está en los cielos, tenemos a nuestro hermano mayor que es Jesús y tenemos a nuestra tierna madre, dulce madre, bondadosa madre, hermosa madre que se llama la Virgen María y que no podemos estar desmadrados porque ¿cómo vamos a sobrevivir en el desierto desmadrados? ¿Cómo vamos a sobrevivir en el desierto sin templos, sin sacramentos, despojados de todo, luchando por conservar la fe? Y valen las palabras de San Atanasio. Ellos tienen los templos, pero nosotros tenemos la fe. Es la madre la que nos sostiene en el desierto, nos cuida, nos ampara. Y algunos se preocupan mucho. Pues díganle a la madre que los envuelva. Sí, como un niño o una niña, como envolvió al niño Jesús con su propio manto, con los propios pañales, o que los arrope con sus manos para poder resistir esta prueba tan terrible que tenemos que afrontar. Desmadrados no podremos ser católicos. O sea, nadie puede llamarse católico si no tiene la Virgen María por madre. Y dice San Luis María Griñón de Montfort, no espere alcanzar misericordia de Dios quien no honra a su bendita madre. En otras palabras, quien rechaza a la Virgen María se puede condenar o se va de jefe de caldera, se va por allá con los chamucos, se va por allá con los diablos y la desgracia eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.